me van a permitir comenzar contándoles una anécdota personal. Hacia mayo de 1981, ha llovido ya un poco desde entonces, el profesor Alfonso Nieto, a la sazón catedrático de Empresa Informativa, director en aquel momento del Departamento de Empresa y Comunicación Informativa y rector de la Universidad de Navarra, nos reunió a sus jóvenes colaboradores en el departamento para hablar de los proyectos de investigación. Él explicó el suyo. El objeto de estudio era la prensa gratuita. Realidad que en España, nos explicó, aún no existía. Como siempre, con esa humildad que le caracteriza y por su afán de enseñarnos a pensar, tras exponer con claridad y brillantez su pensamiento, nos pidió a esos profesores entonces jóvenes comentarios y sugerencias. En un momento dado, alguien muy osado y entusiasta se atrevió a pronosticar sin ninguna duda que tal tipo de prensa tendría un gran éxito, que sería muy rentable, que haría llegar la información general a muchísimas personas que de otra manera no las leerían, que en España vendría especialmente bien por las características de ese país, y otras profecías por el estilo, en el mismo sentido. Otro profesor joven quiso entonces frenar su entusiasmo y con cara de sabelotodo circunspecto le espetó que a lo mejor tendría algo de razón, pero que indudablemente la prensa gratuita nunca sería una prensa de calidad. El profesor entusiasta no se amilanó y le respondió a su vez que eso dependería de la buena voluntad, de la libertad responsable de sus editores. Han pasado 26 años y ese profesor joven y entusiasta de entonces, tras comprobar con alegría que aquellas profecías se han cumplido y felicitarse por ello, y especialmente felicitar a las personas que las han hecho posible, es decir, que han logrado que la prensa gratuita sea una realidad rentable y fecunda, ese profesor, les propone ahora el reto de la calidad informativa, consciente de vuestra buena voluntad y de que entiende la responsabilidad social como la otra cara de la moneda de la libertad y de la independencia que da la rentabilidad lograda. Reto de la calidad que es al mismo tiempo e indissolublemente un reto ético. ¿En qué consisten, a mi parecer, y muy sintéticamente, esos nuevos retos? Antes de enumerar una serie de criterios operativos, pienso que, aunque sea muy polémico, luego les puedo dar bibliografía aquí, que lo primordial y básico es abandonar de una vez por todas en la información los mitos, clichés y falacias del objetivismo. Ya en 1984, Theodor Glaser clamaba por la necesidad urgente de liberar al periodismo del fardo del objetivismo. Hoy, en pleno 2007, tras contemplar la evolución del panorama informativo en los últimos años, hasta desembocar en la situación actual de un desgraciado predominio de la desinformación y manipulación masiva en muchos medios, después de los estudios críticos de tantos autores que han demostrado fehacientemente los errores de base y las consecuencias, pienso que la objetividad debe ser un tema superado, tal como se entiende, no el deseo de ser honrado intelectualmente, pero esa objetividad como se entiende como clichés de las noticias escuetas y no. Pienso, que la objetividad, entendida de esa manera, debe ser un tema superado, ya que en palabras de Indro Montaner, en sus memorias de un periodista que tuvo de periodista desde los 18 hasta los 94 años, que murió con las botas puestas, la objetividad periodística es tal vez la patraña más grande, decía él, que me ha tocado oír acerca de nuestro oficio. Y se supera sus clichés objetivistas si se continúa por establecer la criteriología, los conceptos y los métodos apropiados que conduzcan a la construcción de un nuevo paradigma informativo que haga justicia a la verdad sobre el hombre y la sociedad, es decir, que dé razón cabal de las realidades humanas. El punto de partida tiene que ser necesariamente saber qué es el periodismo,
cuál es su naturaleza específica, su objeto propio, su finalidad adecuada. Pues bien, tras muchos años de estudio y reflexión, cuyo desarrollo evidentemente les ahorro, llegué a la conclusión de que el periodismo es y debería contribuirse como una actividad intelectual y moral práctica, o, resumido, un saber prudencial que consiste en la comunicación adecuada del saber sobre las realidades humanas actuales que a los ciudadanos les es útil saber para su actuación libre y solidaria. Una definición distinta y diversamente formulada, teniendo en cuenta también su valor mnemotécnico, es que la información periodística, ya sea cada uno de los textos, ya sea el producto informativo completo, diario, semanario, noticiero de televisión, es y debe constituirse como una síntesis significativa de un saber al servicio de la sociedad. Es evidente que tales conceptos merecen una glosa pormenorizada de cada uno de los elementos que los componen, pero como ya lo he hecho por escrito, singularmente en este libro, Desinformación, Métodos, Aspectos y Soluciones, y en diversos capítulos de otros libros, me permito remitirles a ellos, para el que esté interesado, para pasar ya a concretar algunos de los aspectos que este nuevo paradigma informativo conlleva en relación con la información de la elaboración, con la elaboración de la información periodística. Es decir, vamos a contemplar ya, sin ningún afán de exhaustividad, más bien a modo de breves pinceladas, que nos hagan reflexionar, lógicamente, cuáles serían algunos de los criterios operativos de ese periodismo de calidad, ético, que les propongo como reto para el futuro. En primer lugar, decíamos que el periodismo era un saber prudencia. La prudencia dictamina que se elijan los mejores fines posibles y que se tengan siempre presentes en el obrar. Si alguien no sabe dónde va, o su meta es incierta o indeterminada, acabará haciendo lo que otros dictaminen o le dicten, e incluso hará cosas sin saber bien por qué las hace. De ahí que la primera condición para que un medio informativo realmente informe adecuadamente de las realidades humanas actuales es que sepa que su finalidad no es, por ejemplo, servir a los diversos grupos o instancias que tienen poder en general, ni a tal o cual grupo político, económico o de presión en particular, sino que debe servir a los ciudadanos, a la entera sociedad, para que estos ciudadanos sean libres y solidarios. No hay libertad, ni solidaridad, ni convivencia estable posible si no hay una presencia pública de la verdad. En este punto cabe afirmar que la máxima evangélica, la verdad os hará libres, no solo puede aplicarse a la esfera trascendente y religiosa, sino que abarca la totalidad de ámbitos en lo que se desenvuelve en ser el ser humano. Si no hay un fundamento de verdad, no es posible ni siquiera el diálogo. Y que esa libertad no se encierra ni se explica a sí misma, sino que tiene una finalidad. Lenin, como recordarán, decía, ¿libertad para qué? Pues sí, tiene una finalidad: la proyección práctica hacia el bien en sus diversas facetas. Y eso es precisamente lo que el último gran periodista que se nos ha ido más allá, Kapuscinski, nos dijo siempre: el periodismo o tiene un compromiso con la verdad y con un cierto bien, cada uno el que elija, o no es periodismo, es otra cosa. Y una de las consecuencias de estas consideraciones es que todo medio informativo debe formular claramente, poco a poco, y formulando claramente, unos principios editoriales que recojan aquellas verdades permanentes sobre el hombre y su dignidad en su asociación y en su sociedad, y los fomenten, buscando, repito, la solidaridad en su labor periodística cotidiana. Me refiero a los valores esenciales necesarios para la convivencia, como el respeto a la vida humana, la paz construida sobre la justicia, la honradez personal y comunitaria, el respeto al ámbito propio de actuación libre de las familias y las instituciones educativas, en definitiva, los derechos y deberes naturales
que constituyen el fundamento de la democracia y de la paz. Estos principios editoriales deben ser asumidos por los miembros de la redacción y explicitados públicamente. Esa es la transparencia. Y deben ser los criterios que inspiren la selección y selección de los temas, su jerarquía y tratamiento informativo. En segundo lugar, y para que esta finalidad informativa pueda cumplirse, se requiere que lo que se comunique públicamente sea necesario o útil a los ciudadanos. No basta que algo sea verdadero para ser comunicado públicamente. Tiene que ser algo que, amén de verdadero, sea útil, pertenezca a la esfera pública y, por tanto, nada de lo íntimo o lo privado, salvo que por razones muy justificadas deba conocerse, es objeto del periodismo. Y tiene que también aportar esa información verdadero conocimiento. Una cosa es el periodismo y otra muy distinta el chismorreo público a través de los medios. Y una cosa es el periodismo y otra muy distinta la propaganda o el marketing realizados bajo forma periodística. En tercer lugar, como hemos visto ya desde otra perspectiva, no pueden confundirse las declaraciones de los líderes sociales con las verdades informativas que los ciudadanos necesitan saber. Por lo que la prudencia periodística más elemental dictamina también que, además de preguntarse si esa declaración es comunicable públicamente en razón a las necesidades de conocimiento de los ciudadanos, o es mera propaganda reiterada 1000 veces, haya también que cuestionarse si los hechos de esas declaraciones son verdaderos o no, y qué interés político hay en juego. El llamado periodismo de declaraciones es uno de los frutos más amargos del árbol podrido del periodismo objetivista, porque hace desaparecer de la esfera pública no solo la comunicación de la verdad posible, sino la misma posibilidad de verdad, al reinar en el 80% de los contenidos una batalla de declaraciones y de opiniones. En quinto lugar, ese periodismo humanista requiere que se respete el principio de autonomía de los diversos ámbitos personales y sociales: familia, escuela, cultura, religión, etc. Según el conocido, pero desgraciadamente muy poco practicado, principio de subsidiariedad. Unos medios periodísticos que no realzaren ni defendieren la importancia y la autonomía de estas realidades, que no son políticas, no estarían contribuyendo a la democracia. No voy a citar ahora a Alexis de Tocqueville, su Democracia en América, ni Jefferson, en fin, no podría citar, pero no hay tiempo. En sexto lugar, la prudencia periodística determina que se estudien y se den a conocer las aspiraciones, modos de pensar y de vivir, etc., de los ciudadanos y de las instituciones cívicas, los procesos sociales de largo alcance, los efectos y consecuencias personales y sociales de las diversas leyes y acciones político-administrativas, según criterios de concordia, justicia y libertad. Comentaba antes en un café previo, y con pera, que gran parte de la violencia que ocurre, por ejemplo, en el fútbol, de lo que ocurrió el otro día, pues, habrá que ver qué pasó con los periódicos deportivos y no deportivos una semana antes del famoso derbi sevillano. Porque si los criterios son de discordia continua, pues no estamos contribuyendo ni a la paz ni a la democracia. Bien, se puede poner muchos ejemplos. En séptimo lugar, la prudencia periodística exige, por un lado, respetar la dignidad de los redactores, pagándoles un sueldo justo y haciendo que dispongan del tiempo y los modos y métodos adecuados para poder cumplir sus fines. Y por otro, en este mismo séptimo lugar, hacer que la organización redaccional se estructure con fundamento en un buen servicio de documentación y en un clima de diálogo y reflexión. En octavo lugar, la prudencia periodística conduce a tener muy en cuenta la adecuación de los métodos de conocimiento de la realidad y de los modos de transmitir ese saber a la propia naturaleza de esa realidad,
es decir, la especialización, a las necesidades de conocimiento de los ciudadanos, a la eficacia operativa del mensaje en cuanto que sea asimilado y comprendido por sus destinatarios, lo cual implica, entre otros muchos factores, utilizar en cada caso concreto el mejor género, y no solo me estoy refiriendo al género de redacción, sino cualquier género que haya inventado el ser humano, la literatura aplicada en la realidad, el mejor género dentro, repito, del abanico amplio de posibilidades expresivas, estilísticas y narrativas que 30 siglos de literatura han aportado y que, utilizada por magníficos periodistas y por excelentes pero excepcionales medios, sin embargo, en el periodismo convencional se ven cercenadas todas estas posibilidades expresivas por una teoría redaccional simplista y reduccionista. En noveno lugar, es un elemento básico de la prudencia que el periodismo debería tener mucho más en cuenta: la previsión de las consecuencias personales y sociales de las informaciones, tanto individualmente como en su conjunto. Hay muchas cosas que, aun siendo verdad, pueden dañar a las personas y a la entera sociedad. Y por tanto, cuando deban ser comunicadas, hay que poseer la delicadeza y finura de buen cirujano para enfocarlas con la mirada y la perspectiva adecuadas. La mirada que se fija o enfatiza una cosa u otra es esencial. Por ejemplo, si solo enfatizáramos los aspectos negativos de cualquier actividad o institución y de sus líderes o representantes, y no descubriésemos ni reflejásemos también todo lo bueno que se diga, proponga o haga, sumiríamos a la sociedad en una desesperanza frustrante y paralizante. En décimo lugar, la prudencia periodística conduce al intento y al esfuerzo de escuchar la voz y de servir de altavoz a los que en una sociedad elitista y con enorme diferencia de toda índole no disponen de los medios para alzarla. En ese sentido, el testimonio del gran periodista polaco Ryszard Kapuscinski, que hace 3 semanas fue recientemente fallecido, es muy elocuente, y sus enseñanzas no solo deben ser aplicadas al corresponsal en el extranjero, en el llamado tercer mundo, sino al periodista de cualquier sección y, desde luego, al comunicador político de cualquier país. En un décimo lugar, en un duodécimo, etc. Parece claro que podríamos seguir sacando criterios operativos de una concepción del periodismo como saber prudencial, pero ya anuncié que no pretendía ser exhaustivo. Además, creo que puedo adivinar en sus mentes un pensamiento parecido al de muchos de mis alumnos cuando explico estos temas. Sí, profesor, todo eso está muy bien, pero es tan difícil cambiar ciertas estructuras. ¿No será una bonita utopía lo que usted nos propone? Y en el caso de ustedes, también pensar, ¿no me arruinaría en el intento? Ciertamente, no es fácil dar ese salto de calidad hacia un periodismo ético. Pero estarán ustedes de acuerdo en que merece la pena intentarlo. La presencia pública de la verdad, la dignidad de las personas, la libertad de los ciudadanos, la propia convivencia democrática, son las actividades que están en juego. Y si cada uno pusiéramos nuestro granito de arena, ¿qué cómo? Pues sobre todo siendo conscientes de la fuerza creadora de la libertad anclada en la verdad y al servicio de la solidaridad. Lo cual invoca, y lo invoco aquí y ahora, la necesidad de alcanzar la virtud de la magnanimidad. El alma grande, el ánimo generoso. La persona magnánima, como sabéis bien, es la que tiene misión creadora, y lo habéis hecho en la asociación, lo habéis hecho con cosas. Sé que me estoy refiriendo a personas magnánimas. Ahora os pido otra magnanimidad. La persona magnánima, como ustedes, es la que tiene misión creadora, la que se revela contra el almacenamiento y el conformismo generalizados, aquella
cuyo sentido de vivir y de ser significa hacer cosas grandes o contribuir a hacerlas. Ciertamente habéis hecho ya una cosa grande, pero se pueden continuar haciendo. Mientras que, como sabéis, el pusilánime carece de visión. Se conforma con pasar la vida entre las cosas hechas por otros. Y entre otros aspectos, ese pusilánime juzga como utópica o fuera de lugar cualquier rebeldía, cualquier planteamiento o acción del magnánimo. Como estoy seguro que entre los editores y directores aquí presentes hay mucha gente magnánima, no me parece aventurado pensar que, al hilo de la propuesta que acabo de hacerles, surgirán muchas formas prácticas de contribuir al desarrollo paulatino de un periodismo al servicio de la verdad, la libertad y la solidaridad, que poco a poco vaya ayudando a los ciudadanos a subir desde la instalación inestable en la mera confusión de opiniones de moda hasta la sabiduría vital que, entre otras consecuencias, les llevará a una convivencia pacífica y verdaderamente democrática. De hecho, ya están surgiendo, sin que yo haya tenido nada que ver en ello. Precisamente, y perdón por singularizar en un caso, el mismo día que recibí del decano la invitación para dictar esta conferencia, 2 horas más tarde, tengo mi horario, clase, pues tenía mi horario de revisión de prensa, que tengo todos los días antes de comer, leí la siguiente noticia, de la que recojo aquí el principio y el final. El diario gratuito 20 Minutos suprimirá los anuncios de contactos sexuales, según anuncia en su blog el director de la publicación. Final de la noticia. Ha sido una decisión empresarial difícil y una decisión profesional y ética muy sencilla, concluye el director del diario gratuito. Además de expresar para mis adentros aquello tan andaluz, las raíces de Olesus y de aquí Aragas, pensé también a ver si cunde el ejemplo. Y me acordé también de un suceso que ocurrió hace 10 años, cuando aquel jurista que acababa de comenzar su andadura como empresario de comunicación me invitó a tener una larga sesión de trabajo con los redactores del medio con el que comenzó su empresa, porque, según me dijo, quería hacer un periodismo de calidad que respondiera a bases éticas. No me quiero conformar, más o menos fueron sus palabras, con no poner anuncios de prostitución, ni sensacionalismo, ni manipulaciones. Quiero informar bien para mejorar la sociedad. Así, concluyó, más o menos concluyeron sus palabras muy bien, pero esto sí me acuerdo que fue textual. Así que dales toda la caña que quieras. Les transmití a los redactores que empezaban esa andadura de diversas maneras y con muchos ejemplos, pues teníamos casi todo un día, fue un seminario de todo un día. Lo que, de modo muy sintético, os he dicho aquí, mucho más ampliado, pero aquí os he dicho muy sintético. Esa empresa no solo no ha quebrado, sino que ha progresado ostensiblemente tanto en número de medios como en beneficios anuales, demostrando, una vez más, que si se une profesionalidad y ética, la calidad, como decía mi predecesor en el tema de la responsabilidad, la calidad es también rentable. Muchas gracias. La gran mayoría están ahí sin sacar rentabilidad.